Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias. Fui rechazado por el personaje principal en una fantasía romántica. Capítulo 81. Este hombre es un tonto. En el momento en que Elena escuchó la voz de Félix, eso fue lo primero que no pudo evitar pensar. Al principio, cuando Elena se dio cuenta de que quien estaba dentro del cuerpo de Félix era otra persona, sintió una traición hacia él por haberla engañado durante mucho tiempo mientras fingía ser Félix. Se convirtió en ira, estallando apasionadamente y consumiendo a Elena. Por supuesto, la propia Elena lo sabía. Quizás intentó engañarla, pero no fue con malas intenciones. De hecho, no había tocado a ninguna mujer desde que poseyó el cuerpo de Félix. Aunque podría haberlo hecho fácilmente si hubiera querido. Incluso aparte de eso, Elena, que había sido cercana a él, podía decir que esta persona llamada Lee Sing-woo no era una mala persona. Era sorprendentemente similar a Félix. Ella también sabía que no era su culpa haber poseído su cuerpo, pero saber y comprender eran claramente asuntos diferentes. De la noche a la mañana, había perdido a la persona que había amado durante tanto tiempo. No era algo que Elena, que llevaba una vida normal, pudiera aceptar fácilmente, por eso lo evitaba. Elena pensaba que si se encontraba con él, algo en su interior se desmoronaría. Sentía que algo que había construido con tanto cuidado hasta ahora se haría añicos, pero él era incluso más parecido a Félix de lo que Elena había pensado. No daré ni un paso, esperaré aquí así. Al escuchar su voz desde frente a la puerta, haciendo caso omiso de las miradas de los demás, Elena, que estaba dentro de la habitación, dejó escapar un pequeño suspiro. Realmente cambió. En ese momento, ella lo creería si dijeran que los dos eran la misma persona. Elena pensó de repente así. Tal vez no era débil con Félix, sino con personas con personalidades similares. Realmente no me gusta esto. Mientras decía eso, su cuerpo se dirigía hacia la puerta. Con el rostro enrojecido por la vergüenza, Elena abrió la puerta y encontró al familiar hombre de cabello rojo arrodillado con la cabeza inclinada frente a la puerta. Adelante, su ira no había desaparecido. Al mismo tiempo, ella tampoco quería perdonarlo. Pero, quizás estaría bien al menos escuchar lo que dice. Eso podría estar bien. Rabieta, dejé escapar un profundo suspiro en mi corazón. Fue una decisión imprudente. Ir al dormitorio de las chicas claramente violaba las reglas de la escuela y Elena podría no salir. Si eso ocurriera, naturalmente no podría reunirme con Elena, me expulsarían del dormitorio y simplemente recibiría una acción disciplinaria sin sentido. Pero pensé que debía demostrarlo. Hasta ahora solo he enviado cartas solicitando hablar, pero a partir de ahora he tenido que mostrar mi sincero deseo de disculparme. Afortunadamente, Elena abrió la puerta antes de que llegara el supervisor del dormitorio o el comité disciplinario. Cuando entré en la habitación de Elena, respiré profundamente otra vez. Golpe, 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 golpe. Mi corazón latía violentamente. Por supuesto, no era la emoción de entrar en el baño de una chica ni nada por el estilo. Estaba claro que estaba nervioso. A partir de ese momento tuve que derramar mi sinceridad, mi todo. ¿Y entonces, qué querías decir? Elena seguía mirándome con ojos fríos y me hablaba con frialdad. Lo esperaba, pero ver su expresión y escuchar su tono me hizo doler el pecho por alguna razón. Lo primero que quiero decir es que lo siento. No tenía intención de engañarte hasta ahora, pero aún así lo hice. Lo siento mucho. Hablo con calma y en un tono sereno. Como no tenía la confianza de mirar a Elena a los ojos en ese momento, continué hablando en voz baja con la mirada fija en el suelo. Elena se limitó a mirarme en silencio sin decir nada. Parecía que estaba dispuesta a escuchar lo que tenía que decir por el momento. Al principio, yo también me sorprendí. Era una persona de un mundo completamente diferente y, de repente, poseía el cuerpo de Félix sin saber el motivo. No hubo ninguna gran misión ni nada parecido. Después de todo, no suceden cosas extremadamente peligrosas en este mundo, ¿verdad? Sentí que me temblaba la punta de la voz. Intenté con todas mis fuerzas estabilizarla, pero no era algo que pudiera controlar a voluntad. Para ser honesto, estaba un poco asustado. En este mundo, yo no era Félix, y tampoco era Lee Sing-woo. Mi existencia era como una impureza que se había entrometido en este mundo. Yo también fui una impureza en tu relación con Félix. Algo que nunca debió haber interferido. En un rincón de mi mente, pensé que tal vez algún día regresaría a mi mundo original y Félix recuperaría su cuerpo.
Entonces, no pude decir nada. Intenté no demostrarlo ni pensar en ello, pero tenía miedo. ¿Qué era exactamente mi existencia en este mundo? Todavía no he encontrado la respuesta a esa pregunta. Algunos podrían llamarme Félix. Otros podrían decir que no soy Félix. Pero en sus palabras, no había ningún Lee Sin-Woo. ¿Quién soy yo y qué debo hacer? Así que, aunque sabía que te gustaba Félix, aunque sabía que le mostrabas favor a él y no a mí, no podía dejar de lado fácilmente esos sentimientos. El único, en este mundo, la única que había afirmado positivamente mi existencia era Elena. Lo había hecho pensando que yo era Félix, pero hasta eso me hacía feliz. Así que no te lo podía decir, porque sabía cómo reaccionarías cuando descubrieras la verdad. Elena pensaría que yo había robado a Félix. De hecho, no estaba mal. Incluso si no fuera mi voluntad, el Félix original había desaparecido y la existencia de Lee Sin-Woo había habitado su cuerpo. ¿Soy Félix o soy Lee Sin-Woo, o soy ambos? Todavía no he encontrado la respuesta. Y recién me di cuenta de ello hace poco. Las yemas de mis dedos empiezan a temblar levemente. Para disimular el temblor de mis manos, las agarro con la otra mano, respiro profundamente y sigo hablando. Mis recuerdos están desapareciendo poco a poco. Los recuerdos de Félix están regresando cada vez más, y los recuerdos de Lee Sin-Woo están desapareciendo. Mi nombre. Mi edad. Mis orígenes. Todos mis recuerdos, lentamente, silenciosamente, sin que nadie lo supiera, los fueron olvidando. Lo único que quedó fue el recuerdo fragmentario de que yo no era Félix. Pero si sigo viviendo así, ¿olvidaré algún día incluso ese recuerdo? Sin darme cuenta, llamé naturalmente a los hermanos y padres de Félix mis hermanos y padres. Aunque pensaba que yo no era Félix, sonreía al recordar los momentos que había pasado con ellos. Pude notar fácilmente los pequeños hábitos de Elena y recordé y sonreí ante los recuerdos triviales que ella mencionó sobre ella. El miedo seguía creciendo. Sentí como si alguien estuviera intentando borrar por completo mi existencia. Así que no pude decir nada más. De verdad, sinceramente, lo siento. Para exagerar un poco, sentí como si el mundo estuviera tratando de borrarme como una impureza. Parecía que estaba tratando de eliminar las impurezas y poner las cosas de nuevo en su lugar original. Parecía que estaba tratando de borrar por completo la impureza, Lee Sin-Woo, y ponerme de nuevo como Félix, que debería haber estado allí originalmente. Te robé a Félix, te engañé y ahora te estoy haciendo una disculpa sin sentido. Pero yo era Lee Sin-Woo, no debería negar quién soy. Habría sido más fácil si dijera que no soy Lee Sin-Woo y que soy Félix, pero no pude hacerlo. Si siquiera hubiera olvidado a Lee Sin-Woo, entonces al final, su existencia habría sido borrada del mundo, pero pensé que tenía que hacerlo. Hice algo que no debía haberte hecho a ti y a la familia de Félix. Sobre esa parte, no tengo nada que decir ni 100 veces. Lo siento. Algunos podrían decir esto. ¿Por qué debería disculparme por algo que no hice, por algo que no sucedió por mi voluntad? Incluso si no fue algo que hice ni sucedió por mi voluntad, yo seguía siendo la persona que había ocupado su lugar. Así que incliné profundamente mi cabeza ante Elena y le ofrecí una disculpa sincera. El silencio reinó en la habitación de Elena después de que mi breve pero larga confesión terminara. No pude levantar la cabeza y me quedé paralizado en la postura de disculpa. No pude ver la cara ni la expresión de Elena. Entonces, ¿qué le pasó a Félix? Yo tampoco sé mucho sobre eso. Respondí a la pregunta de Elena con voz temblorosa después de un largo silencio. ¿Qué había pasado con el Félix original? Para mí, ese también era un misterio sin resolver. En serio. Con el profundo suspiro de Elena, no pude evitar estremecerme. Imaginando las duras palabras que seguirían, solo pude tragar saliva seca. Si es así, ¿a quién se supone que debo odiar? Pero las palabras de Elena que escuché eran lo opuesto a lo que había pensado. Capítulo 82. Si es así, ¿a quién se supone que debo odiar? En el momento en que escuché esas palabras, mi corazón se hundió. Elena estaba llorando. No pude decir nada. El rostro lloroso de Elena se veía tan triste que, aunque estaba enojada, aunque no podía aceptar esta situación, pude sentir su bondadoso corazón que no podía odiarme. No pude decir nada. Agitando mis manos en señal de confusión, finalmente respiré profundamente y me froté la cara con ambas manos. No había nada que pudiera hacer. Vacío. Silvia se sintió así sin siquiera darse cuenta. Estaba de muy buen humor cuando acababa de regresar de ir a la ciudad con Félix. Durante un tiempo, su corazón latía tan fuerte que pensó que se volvería loca. Si ella saliera oficialmente con él, estaría tan emocionada de que días como este continuarían que ni siquiera podría dormir.
Cuando ella yacía en la cama, su dulce sonrisa vino a su mente, sus gestos cariñosos vinieron a su mente y su suave voz resonó en sus oídos. Cada vez que pensaba en él, su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de estallar, su rostro se ponía rojo y cuando estaba frente a él, salía de ella una voz tan femenina que la sorprendía incluso a ella misma. Cada gesto estaba impregnado de coquetería y podía sentir la miel goteando de su voz. Incluso Silvia, que había recibido innumerables emociones ciegas de amor, se sorprendió de su apariencia cuando se enamoró. Era difícil creer que una emoción pudiera cambiar a alguien así. Esa sensación de flotar en el aire y de excitación de repente se enfrió. Félix, desde el momento en que escuchó la noticia de que había entrado al dormitorio de las chicas para encontrar a Elena, Silvia yacía en su cama, gritando su nombre sin comprender y mirando al techo con ojos borrosos. Elena y Félix. Silvia también sabía muy bien que ambos eran amigos de la infancia y que a Elena le gustaba Félix desde hacía mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de sus propios sentimientos por Félix, esa fue la parte que más la preocupó. También sabía que por alguna razón los dos no se llevaban bien ahora. Debido a ese momento, ella podría sugerir una cita que lo hubiera sorprendido. Si no fuera así, se habría dado por sentado que Elena intervendría. Sí, Elena y Félix son muy cercanos. A diferencia de Silvia, han pasado mucho tiempo juntos y claramente tienen más recuerdos en común. Silvia no habría tenido margen para intervenir si no hubiera sido por esta situación. Por eso no quería desaprovechar esta oportunidad de oro. Por supuesto que a Félix le gusta, pero aún así, era inevitable que sintiera cierta ansiedad. En esta situación, sin la princesa heredera a Silla ni Elena. En esta situación donde todos los competidores estaban lejos del lado de Félix, ella intentó establecer su relación con él como un hecho consumado, pero Félix fue a ver a Elena. Por más cercana que fuera su relación, no pudo evitar sentirse decepcionada. Con el corazón un poco vacío, Silvia dejó escapar un pequeño suspiro, pero de todos modos, a quien Félix le gustaba era ella. Sí, así es. Si siguieran siendo solo amigos cercanos, ella podría entenderlo con una mente amplia. Incluso si él se convirtiera en el novio de Elena, incluso si se convirtieran en marido y mujer, ella no tenía intención de terminar completamente su relación. Volverá de todos modos, porque a quien él amaba era a ella. En un estado en el que Elena se había calmado, nos enfrentamos nuevamente con calma. Por supuesto, no teníamos mucho tiempo porque no sabíamos cuándo vendría el supervisor del dormitorio. De hecho, fue un gran milagro que pudiera quedarme en la habitación de Elena hasta ahora. No habría sido extraño si me hubieran echado hace mucho tiempo. De todos modos, entiendo bien tu situación. Sí, Elena dijo, respirando profundamente como si intentara calmarse. Sintiéndome como un criminal otra vez, asentí y respondí a las palabras de Elena. Mirándome así, se cruzó de brazos y habló, todavía mirándome con los ojos enrojecidos. Entiendo que no era algo que pretendías y por eso no pudiste decírmelo. Sí, gracias. Pero eso no significa que... Los ojos de Elena seguían tristes, por lo que tampoco podía esperar una respuesta positiva de ella. Pero como no vine a disculparme para que ella me perdonara en primer lugar, pude fortalecer mi corazón. Que puedo perdonarte. Entiendo. Respondí a sus palabras con calma y con la mirada baja. Aunque me esforcé por mantener la calma, al final todavía me temblaba la voz. Pero a Elena le pasó lo mismo. Sus emociones incontroladas también se filtraban en su voz. Por ahora, te guardo rencor. No puedo aceptar el hecho de que Félix se haya ido. Probablemente no pueda comprender los sentimientos de Elena. Nunca he vivido una situación como la suya, ni siquiera una vez. Sin embargo, eso no significa que no pueda identificarme con eso. Perder a una persona querida debe ser un dolor tremendo. Entiendo, pero de todos modos, Félix no puede regresar, ¿verdad? Si hay algo que tanto Elena como yo sabemos vagamente es que probablemente Félix no podrá regresar. Yo estaba sintiendo ese hecho un poco más claramente que Elena. Sentí sus recuerdos filtrándose en mi cabeza, y Lee Singu y Félix gradualmente se convertirán en uno. Pero aún así, no había necesidad de contarle a Elena ese hecho. Si quien ocupaba el cuerpo de Félix decía que él y Félix eran uno, solo añadiría leña al fuego. Probablemente así lo parezca. De todos modos, si lo que estoy pensando es cierto, no, estoy medio seguro de que es casi cierto, pero si así fuera, no había ninguna posibilidad de que Félix regresara, a menos que de repente me expulsen de nuevo a mi mundo original. Sí, entonces. Elena respiró profundamente como si hubiera tomado una decisión y me miró en silencio. Sin saber cómo ni qué diría, respiré como ella y la miré fijamente a los ojos. Todavía tenía un poco de miedo de mirar a Elena a los ojos, pero sentí que en ese momento tenía que enfrentarme a ella directamente. Vive como es debido. Por Félix también. Las palabras de Elena me golpearon como un camión. Fue en parte porque sus palabras me conmovieron, pero también pude sentir cuánto pensamiento y preocupación debió haber atravesado para decirme esto. Para ella, que había perdido a su ser querido,
decirle a quien sin querer le había arrebatado a su ser querido, decirle que viva para él. No debería haber sido nada fácil, definitivamente lo haré. Hasta ahora, no había hecho nada de lo que avergonzarme. Aún así, respondí con más determinación aún y Elena mostró una leve y triste sonrisa. Te estaré vigilando. Sí, Elena ya no se quedará a mi lado como antes. Lo que ella amaba era Félix, y Elena había concluido que yo no era Félix, pero tampoco parecía tener intención de distanciarse demasiado. Dijiste que te sentías como una impureza en este mundo, ¿verdad? Así que vive como Félix. Tú y yo recordaremos quién eres. En este mundo, vive como Félix. De hecho, Elena no era la única preocupada. A diferencia de mí, Félix tenía una familia. Elena me dijo que ocultara este hecho a la familia porque esa sería la mejor manera de sobrevivir en este mundo como Félix. Pero, hay que tratarlos bien. Félix apreciaba mucho a su familia, lo sé. En los recuerdos de Félix, su familia era preciosa. Tanto como Elena, que estaba frente a mí. Entonces, no para sobrevivir como Félix, sino para realmente convertirnos en familia para ellos. Y, tuve que hacer un esfuerzo. Más aún, cuando asentí ante las palabras de Elena, ella finalmente sonrió como si se sintiera tranquila. Aunque la vi sonreír así después de mucho tiempo, no pude devolverle la sonrisa. En cambio, solo me estaba haciendo una promesa a mí mismo, porque soy Lee Sin-woo Félix, porque había decidido heredar su vida y había tomado esa decisión. Yo ayudaría a Elena a ser feliz también, definitivamente lo haría. Capítulo 83. Todo el mundo ríe, todo el mundo llora. Puede ser que sea un pensamiento general que todos somos así, pero al menos vivir riendo y llorando es lo que nos hace humanos. Cuando estamos enojados, nos ponemos furiosos, nos enamoramos y recibimos amor. Estas eran las emociones más primarias que poseían las criaturas llamadas humanos, y todas estas cosas conformaban lo que significa ser uno. Sí, los humanos somos así, pero las muñecas no hacen eso. No ríen, no lloran, no se enojan, no aman. Alegría, ira, tristeza y placer. Todo ello, para las muñecas, solo se hace según las órdenes del maestro. Las muñecas no cuestionan. ¿Por qué deberían reír? ¿Por qué deberían llorar? ¿Por qué deberían enojarse? ¿Por qué deberían amar? No había ninguna razón para que las muñecas cuestionaran nada de esto. Así ha sido hasta ahora y en el futuro. Probablemente seguirá siendo así. Ese fue el destino de una muñeca. Pamela volvió a sonreír hoy. Ese era el secreto para mantener buenas relaciones con los estudiantes de la academia. Cuando ella, que ya tenía una cara bonita, sonreía, la gente también le devolvía la sonrisa. La diferencia fue que mientras ellos sentían genuina felicidad mirándola, la sonrisa de Pamela no contenía ninguna emoción. Ríete cuando estés feliz, llora cuando estés triste, enójate cuando estés enojada. Estas simples expresiones de emoción que a otros les resultaban fáciles eran difíciles para Pamela. No, más que difíciles, ella conscientemente no revelaba sus sentimientos. Incluso cuando se reía, no estaba realmente feliz porque siempre estaba triste. Nadie sabía que debajo de la superficie de Pamela, que parecía más brillante que nadie, sus entrañas se estaban pudriendo más negras que las de cualquier otra persona. ¿Qué estás haciendo? Excepto una persona. Incluso mientras sonreía sin nadie alrededor, su rostro de repente se agrió después de escuchar su voz. Dirigiendo su mirada hacia él, quien estaba ligeramente fruncido como si estuviera molesto por su apariencia, Pamela solo pudo dejar escapar un profundo suspiro. ¿Qué? Él negó con la cabeza ante su voz fría, tan diferente de la persona que acababa de estar charlando alegremente con los estudiantes con voz de alondra. Cada vez que sacudía la cabeza, su cabello, rojo como si estuviera en llamas, se balanceaba. Al mismo tiempo, sus ojos negros brillaban como un abismo en el que uno podría caer si no tiene cuidado. A pesar de vivir al aire libre, su piel era blanca como la nieve sin una sola imperfección y su nariz era recta. Pamela, que miraba fijamente el rostro de Félix, que parecía el de un niño sano y bonito, también meneó la cabeza como él. ¿Por qué mueves la cabeza? ¿Necesito tu permiso para sacudir la cabeza? ¿Por qué Pam solo se muestra espinosa conmigo? No me llames así. A primera vista, parecían gruñirse el uno al otro como enemigos jurados, pero cada palabra que Félix pronunció fue ligera. Pamela tampoco llevaba máscara y expresaba sus pensamientos con crudeza, pero no parecía tener malos sentimientos hacia él. De hecho, visto de cerca, podría considerarse simplemente una conversación entre amigos cercanos. ¿Qué viniste a decir? Pamela había aprendido por experiencia que no había nada bueno en discutir con Félix, por lo que dejó escapar un leve suspiro. Ante su pregunta, acompañada de un profundo suspiro, Félix exclamó, como si acabara de recordar algo que había olvidado. ¿Has comido? No, no lo he hecho. Era la hora del almuerzo. Pero Pamela entrecerró los ojos y respondió, encontrando extraño que él, que siempre comía con chicas como Silvia o Elena, de repente le preguntara a ella. Entonces vamos a comer.
¿Por qué no comes con tus amigos? Después de reconciliarse, o algo parecido, con Elena, comenzó a salir nuevamente en trío con Silvia, Elena y él. Ocasionalmente, para evitar las insistencias del marqués de Grossis, Pamela también se unía a ese grupo, pero no siempre era así. Pamela habló con dureza, pensando que debía haber algún motivo oculto, pero Félix respondió con calma, no están aquí. Hoy tengo que comer solo. ¿Por qué de repente hablas así? Y además, ¿crees que soy alguien que come contigo? La respuesta de Félix irritó a Pamela. Ella solo pensó en darle una dura palabra a ese sinvergüenza que normalmente nunca la buscaba, sino que solo venía cuando no tenía con quién comer. Pero comer solo es solitario. Va, ¿por qué debería importarme? Pamela gritó ante el murmullo de Félix, quien parecía sombrío ante la idea de comer solo y luego suspiró profundamente. Bueno, ya es hora de mostrárselo a esa persona de todos modos. El marqués de Grossis había reconocido a la princesa heredera Asilla como compañera oficial de Félix, pero eso no significaba que aceptara ser dejado de lado por Elena o Silvia. De hecho, el marqués estaba instando a Pamela a reducir la brecha en su relación con Félix ahora que Asilla no estaba en la academia. Al recordar este hecho nuevamente, asintió con la cabeza hacia Félix como si se resignara. Está bien, vámonos. Está bien. Vámonos rápido. El asentimiento pausado y despreocupado de Félix, como si supiera que esto sucedería, era molesto, pero no había nada que Pamela pudiera hacer. Solo, sí. Ella solo pudo golpear con fuerza el molesto costado de Félix. Cuando Félix, atrapado por el inesperado ataque, se agarró el costado y lanzó un grito extraño, Pamela finalmente sonrió como si estuviera satisfecha. Si no vienes pronto, me iré sin ti. Vamos juntos. ¿Qué hay para almorzar en la cafetería hoy? Deberías descubrirlo tú mismo. Aunque Pamela no lo sabía muy bien, cuando estaba teniendo esa conversación sin sentido con Félix, su expresión parecía más pacífico que nunca. De hecho, aunque Pamela se quejaba de que Félix solo la buscaba cuando la necesitaba, él la buscaba con bastante frecuencia. Aparte de estos dos, ella probablemente era la primera persona que él buscaría. Por supuesto, Pamela no ignoraba este hecho, pero no era extraño que quisiera desahogar sus frustraciones en algún lugar. Esa era la presión que ejercía sobre ella el marqués de Grossis. Recibía cartas suyas 3 o 4 veces por semana. Nunca había estado así antes, lo que demostraba lo urgente que sentía que era la relación con Félix. Para Pamela, que sabía que el marqués de Grossis había puesto sus ojos en ella, que Félix se acercara primero fue una gran noticia. Ella no necesitaba acercarse al primero, lo cual era problemático, y no tenía que hacer cosas que encontraba molestas y reacias. Sin embargo, Pamela no vio con buenos ojos esta situación simplemente por su rebeldía contra el marqués. Rebeldía ante sus circunstancias donde no quería vivir como él le dictaba pero no tenía más remedio que hacerlo. Cuando Félix se acercó a ella por primera vez de esta manera, las cartas del marqués de Grossis no llegaron. Eso por sí solo eliminó una cantidad significativa de estrés que sufría Pamela. Al regresar a su habitación, Pamela dejó escapar un pequeño suspiro mientras se quitaba la ropa exterior sofocante y la colgaba en una silla. Se frotó el estómago hinchado, después de haber comido más de lo habitual debido a la cena con Félix, y luego su expresión se endureció mientras revisaba la nota en su escritorio. Encima de esa nota, o más bien carta, estaba claramente estampado el emblema de la familia de Grossis. ¿Hasta cuándo tendría intención de vigilar cada uno de sus movimientos y hasta cuándo continuaría oprimiéndola de esa manera para controlarla a su antojo? Cuanto más pensaba en ello, más sentía Pamela que le faltaba la respiración. Pero, como siempre, lo único que pudo hacer fue revisar la carta. La tomó del escritorio y la abrió, respirando con calma. En el papel blanco como la nieve estaban grabadas letras limpias y rígidas, igual que su personalidad. Visite a la familia pronto. Si es posible, venga con él. A pesar de no haberse visto durante mucho tiempo, no hubo saludos entre él y ella, pero a Pamela no le pareció decepcionante. Más bien, si se hubieran escrito cosas así, habría sido más escalofriante. ¿Vienes con él? Pamela frunció el ceño y murmuró, leyendo nuevamente la frase escrita en la carta. No podía entender las palabras del marqués pidiéndole que visitara a la familia con Félix. ¿Pensaba que Félix simplemente lo seguiría si lo decía sin siquiera explicar el motivo? Mordiéndose el labio inferior ante su incomprensible petición, Pamela reflexionó durante un largo rato sobre cómo decírselo a Félix, pero hacer que tales preocupaciones carezcan de sentido. Está bien, claro, aceptó la petición como si no fuera nada. Capítulo 84. ¿Por qué eres tan indiferente? Cuando acepté la propuesta de Pamela sin siquiera considerarlo, ella me miró incrédula y me preguntó. En respuesta a la pregunta de Pamela, parpadeé lentamente y me encogí de hombros. ¿Cuál es el problema? De todos modos, ya tenía pensado visitarlo en algún momento, así que no importaba demasiado. Además, había cosas que necesitaba recibir del marqués de Grossis. Sin darse cuenta de este hecho,
Pamela simplemente dejó escapar una risa hueca y negó con la cabeza. ¿Y eso lo preguntas el día de? ¿Habría cambiado mi respuesta si me hubieras preguntado antes? Bueno, no, pero, ahora que lo pienso, Pamela estaba de camino a casa, mientras yo me dirigía a la casa de otra persona, pero ella parecía más nerviosa. Subí tranquilamente al carruaje enviado por el marqués de Grosis. Al verme entrar con naturalidad al carruaje antes que ella, Pamela suspiró profundamente detrás de mí. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no echarme a reír. Ciertamente parece ser un carruaje caro. Es un nivel diferente al que me enviaron. Bueno, soy un invitado distinguido. Por supuesto que lo soy. Sabes que eres un tipo muy molesto, ¿verdad? Pamela me dijo con el ceño fruncido mientras se sentaba a mi lado. Pero como esto era algo que siempre escuchaba de Pamela, no me afectó en absoluto. Me senté tranquilamente y volví la mirada hacia la ventana. ¿No tienes curiosidad? ¿Por qué me llamó el marqués? Sí. Pensé que viajaríamos en silencio ya que no teníamos mucho que decirnos, pero inesperadamente, Pamela habló primero. Cuando me giré para mirarla en respuesta a su pregunta, ella me estaba mirando con una expresión ligeramente tensa. Pero ya sé por qué, Pamela no sabe nada de mi relación con el marqués de Grosis. Probablemente solo piensa que se está preparando para reclutarme. Entonces, ¿estás diciendo que sabes por qué te llamaron? Más o menos. Mientras respondía casualmente la pregunta de Pamela y volvía mi mirada hacia la ventana, ella dejó escapar profundos suspiros, aparentemente insatisfecha por algo. Al verla así, sonreí levemente y miré el paisaje que pasaba por la ventana. Ya era hora. Es hora de resolver este problema también. Pamela Jean de Goss es de la familia del marquesado de Gossis. En la novela original, ella aparecía como la dama noble villana que atormentaba a Silvia, pero ahora su personaje se ha vuelto bastante ambiguo. Esto se debe a que se dio cuenta de que atormentar a Silvia no tenía sentido y ahora está viviendo una vida normal en la academia, aunque es un poco extraño llamarlo normal. De todos modos, salvo por el hecho de que lleva una máscara en su vida diaria y solo se la quita delante de mí, es un personaje completamente normal. Aparte de que ocasionalmente le lanza duras palabras a Silvia o Elena, claro está. Ya sabía la razón por la cual ella había cambiado así. Marqués de Gossis. Después de recordar brevemente su rostro, que había visto momentáneamente en la ceremonia de investidura de la princesa heredera, volví mi mirada hacia el té. El aroma de un té negro bastante lujoso flotaba en la habitación. Desde el momento en que llegamos a la mansión, Pamela se dirigió a otro lugar y solo yo pude reunirme con el marqués de Grosis. Esto me resultó bastante cómodo, ya que me facilitaba la expresión, así que no me importó demasiado. Aún así, no era una situación normal. Ha pasado un tiempo. En efecto, así ha sido. Cuando respondí con calma a las palabras del marqués de Gossis, él me miró fijamente antes de curvar las comisuras de su boca en una sonrisa. ¿Sabes por qué pedí verte? Tengo una idea aproximada. En un principio, el marqués de Grosis habría tenido dificultades para mantener su prestigio actual. El Consejo de Ancianos, severo y orientado a los principios, no habría aceptado a Silla como princesa heredera. Si no hubieran seguido la corriente, no habrían terminado siendo diferentes de otras familias. Tampoco es que hubiera logrado algo increíblemente significativo. El marqués de Grosis debía saber hasta cierto punto de la investidura de Asilla como princesa heredera. Alguien con ojos tan excelentes como el marqués de Grosis para leer las tendencias de la época no podía ignorar este hecho. Sin embargo, el hecho de que la familia de Grosis había recibido mucha ayuda del Consejo de Ancianos y había crecido en base a eso también era cierto, por lo que debe haber sido difícil ignorar por completo sus opiniones. Además, no podía estar seguro de si debía aferrarse al hilo de Asilla ahora mismo o si hacerlo más tarde beneficiaría a la familia. Yo simplemente le había dado un empujón a él, que estaba reflexionando sobre tales cuestiones. Un nuevo viento llamado Asilla sopla en el imperio, así que prepárate para aprovecharlo. Al mismo tiempo, Asilla probablemente tampoco habría considerado rechazar a un de Grosis como ese. Ya sea por mis palabras o no, el marqués de Grosis había agarrado el hilo de Asilla. Gracias a eso, la familia de Grosis pudo sobrevivir. Desde mi perspectiva no fue mucho, pero desde la suya, salvé todo lo que su familia había construido. Yo habría, parecido, ser lo suficientemente influyente como para escoltar a la princesa heredera Asilla en su ceremonia de investidura, y una persona así me aconsejó no soltar la mano de Asilla. Al mismo tiempo, había abrazado a la familia de Grosis. De hecho, todo sucedió gracias a la generosidad de Asilla, pero el marqués de Gossis no podía saberlo. Así que tuve que aprovecharme diligentemente de su malentendido. ¿Te gustó el regalo que te envié? ¿Estás hablando de Pamela? Es la muñeca más hermosa de nuestra familia. Espero que te haya gustado. Época medieval. No importa cuán frecuente sea el aspecto social de tratar a los niños como herramientas, escuchar tales expresiones nunca resulta familiar.
Apenas pude evitar que mi expresión se distorsionara, lo miré y él pareció darse cuenta de mi incomodidad, mostrando una leve sonrisa. Incluso Su Alteza Real la Princesa Heredera así ya lo aprobó, así que por favor no me mires con tanto miedo. ¿Será porque es una muñeca y no una persona que lo aceptó? No podía adivinar las intenciones de Asilla, pero en cualquier caso, su decisión no se convirtió automáticamente en mi decisión. Pero por más inaceptable que me pareciera esta parte, la propuesta de Grossis también era bienvenida, así que abrí la boca lentamente. Me gustaría hablar de esa muñeca. Sin falta, Pamela es una muñeca. No la llaman así porque nació con una belleza excepcional, porque rara vez ha cambiado su expresión desde la muerte de su madre o porque está particularmente bien cuidada. La razón por la que es una muñeca es que su propia existencia está destinada a ser un regalo. Por una familia más fuerte. Por una familia que hará a Grossis más fuerte. Como era un regalo para enviar a otros para revivir Grossis, era una muñeca. Después de todo, ninguna familia enviaría a una persona como regalo. Por lo tanto, no era solo una muñeca de nombre, su propósito era ser una muñeca. Una muñeca no debe mostrar sus emociones. Una muñeca no debe tener voluntad propia. Una muñeca debe ser manejada mejor que cualquier otra cosa hasta que sea enviada como regalo, y después de eso, Grossis no interferirá, sin importar lo que le pase. Eso era lo que significaba ser una muñeca, y esa era Pamela. Por lo tanto, podría hacer una demanda, porque estaba en la posición de recibir la muñeca como regalo. Por favor, transfiera la propiedad completa de la muñeca. ¿Eso significa que podemos entender que tienes la intención de poseer por completo la muñeca que te regalamos? Ser dueño absoluto de la muñeca significaba lo mismo que aceptar oficialmente a Pamela. En otras palabras, como una concubina. Es difícil ahora porque aún no se ha decidido quién será la esposa principal, pero ese es el plan. Veo. Me quedé mirando fijamente al marqués de Grossis, que parecía tener una expresión incómoda ante mis palabras. De hecho, eso lo tenía que decidir Pamela. Yo solo pensaba ayudar en lo que pudiera, pero no había necesidad de decirle honestamente al marqués de Grossis sobre ese hecho. Necesitaba pensar hasta el final que Pamela había cumplido su propósito como muñeca. Si se envía una muñeca como regalo y luego se desecha, pensaría que no es culpa de la persona que recibió el regalo, sino de la muñeca. Asentí mientras tomaba té con la expresión más tranquila que pude lograr. Él te sabe bien. El marqués de Grossis no dijo nada ante mis murmullos sin sentido. Me preguntó por qué. Aunque todo fluía exactamente como él quería, parecía incapaz de deshacerse de una sensación de inquietud. ¿Por qué? Todo va demasiado según mi gusto. Porque todo fluyó demasiado fácilmente según sus deseos. Capítulo 85. No debería decir, ¿quién te crees que eres para interferir? Pamela dijo, esperándome apoyada contra la puerta mientras salía después de reunirme con el marqués de Grossis. Sonreí amargamente ante las palabras de Pamela y me encogí de hombros mientras comencé a caminar. Pamela también me siguió lentamente, pareciendo saber que la razón por la que el marqués de Grossis la llamó a la mansión no era para hablar con ella. Ella y yo caminamos sin decir palabra hasta que salimos de la finca de Grossis. Hacer clic. Subí al carruaje en silencio y miré a Pamela mientras respiraba profundamente. Ella me miró con un pequeño suspiro, como si le estuviera diciendo que hablara ahora si tenía algo que decir. ¿Qué? Tengo que decir algo. Pensé que seguramente te quejarías. Incluso si no, podría decir, ¿quién te crees que eres para interferir? ¿O quién eres tú para hipotecar mi vida? Después de todo, el sueño de Pamela era liberarse de la de Grossis. Al mismo tiempo, se trataba de derribar a la familia. ¿Por quién me tomas? ¿Una dama noble excéntrica? ¿De verdad quieres morir? Después de burlarme de Pamela y aligerar un poco el ambiente, respiré profundamente otra vez e incliné ligeramente la cabeza. Lo siento por actuar por mi cuenta. Incluso si todo fuera por ella, no sería agradable que sucedieran cosas sin el consentimiento de la persona involucrada. Esto sería especialmente cierto para Pamela, que se había movido de acuerdo con la voluntad del marqués de Grossis durante toda su vida. Por lo tanto, no tuve más opción que ofrecer una disculpa honesta y limpia. Pensando en el conflicto que surgió por no decírselo a Helena a tiempo, no tuve otra opción. Entonces era mejor aclarar cualquier malentendido de inmediato. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo hiciste por mí? ¿No? Por supuesto, si había algo que había juzgado mal era que Pamela era sorprendentemente inteligente. Creo que acabas de tener un pensamiento muy grosero. Y ella es ingeniosa. Al ver que Pamela entrecerraba los ojos y me miraba como si hubiera leído mis pensamientos, rápidamente negué con la cabeza y asentí nuevamente. ¿Qué estás haciendo? La última parte es errónea, pero la primera es correcta. ¿De verdad eres un idiota? Sonreí torpemente ante la pregunta de Pamela. Nunca soñé que ella pudiera leer mis pensamientos internos. Pamela, mirándome incrédula, meneó la cabeza y continuó hablando. De todos modos, actuaste así por mí, ¿no? Ni siquiera pensé que estarías interesado en mí en primer lugar. De alguna manera, las palabras de Pamela me sonaron tristes y me encontré sonriendo y diciendo suavemente, no me desinteresa, aunque no es interés romántico.
Tragándome la última parte, hablé en voz baja. Tú, libertino, a porrear. No tuve más remedio que recibir un golpe de Pamela. Ahora que tienes su consentimiento, pórtate bien hasta que sea su propiedad. Félix no se dio cuenta, pero Pamela ya había recibido instrucciones del marqués de Grossis. ¿Se debe llamar malicioso el hecho de que diera instrucciones a través de un dispositivo de comunicación para que Félix no pudiera oírlas, o se debe llamar exhaustivo? Pamela intentó con todas sus fuerzas componer su expresión y miró fijamente a Félix, que estaba mirando por la ventana. ¿Qué es esta persona? Cuanto más tiempo pasaba con él, más preguntas surgían. Al principio pensó que era una persona extraña, desde cómo se dio cuenta de que ella llevaba una máscara hasta sus reacciones después. Por lo general, cuando las personas se dan cuenta de que alguien está tratando con otros mientras usa una máscara, tienden a despreciarlo en lugar de simpatizar. Decir que la persona tiene dos caras. Sin embargo, algunas personas mostraron reacciones diferentes. Personas que intentaron utilizarla, la enmascarada. La gente se acercaba a ella, fingiendo consolarla, como si conocieran su secreto, tratando de utilizarla de alguna manera. Pero Félix no pertenecía a ninguno de los dos bandos. La trató como si fuera lo más natural. Gracias a eso, ella también dejó de usar su máscara frente a Félix. Ahora que lo pienso. De repente, Pamela se dio cuenta de que había estado cómoda con Félix durante algún tiempo. Al darse cuenta de esto, no pudo evitar reírse huecamente y mirarlo fijamente sin saber por qué. Hombre lascivo. Ya había 3 mujeres alrededor de Félix. En esta sociedad donde prevalecía la poligamia, no era algo tan inusual. Sin embargo, la historia era diferente cuando se analizaba quiénes eran estas personas. En primer lugar, estaba Silvia, quien había sido el centro de atención de la academia desde el momento en que ingresó debido a su destacada belleza y había recibido innumerables confesiones de los hombres. Luego estaba Elena, su amiga de la infancia, que era una belleza comparable a Silvia. Finalmente, no estaba otra que Asilla Filipa Menurlas, que acababa de ser investida como princesa heredera. La existencia de Félix se volvió cada vez más extraña ya que no todos eran del tipo de personas que se aferraban a un solo hombre, y aún así, no me desinteresa. Decir algo así con tanta indiferencia. Pamela sintió que estaba a punto de estallar. Estaba tan frustrada que se le calentaba la cara. Ella dejó escapar un profundo suspiro para refrescar su rostro acalorado y sacudió la cabeza mientras se giraba hacia la ventana. ¿Cuántas mujeres planeas agregar? Aunque dicen que todos los hombres son lobos, los lobos aman solo a una hembra durante toda su vida. ¿Por qué todos los hombres son tan volubles? Mientras Pamela dejaba escapar un suspiro que no era exactamente un suspiro, se dio cuenta de algo y no pudo evitar torcer su expresión de manera extraña. ¿Pero por qué pienso así? Para decirlo sin rodeos, Félix estaba lejos del tipo de Pamela. Su rostro era decentemente atractivo, sus antecedentes familiares eran algo impresionantes y su personalidad estaba bien, pero, de todos modos, ella prefería a alguien con una personalidad seria y cariñosa, no un carácter tan juguetón. Por supuesto, Félix a veces también era serio y cariñoso, pero, ¿en qué estoy pensando? Pamela no pudo evitar parpadear sus grandes ojos con sorpresa sin siquiera darse cuenta. Si alguien pudiera leer sus pensamientos, podría pensar que es una chica enamorada, ¿no? Riendo huecamente ante tal absurdo, Pamela cerró los ojos y los abrió de nuevo para calmar su corazón extrañamente vacilante. ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás enfermo en alguna parte? Pamela no pudo evitar sobresaltarse cuando abrió los ojos y vio a Félix mirándola con preocupación justo frente a ella. El cabello rojo ondulado y brillante, los ojos negros, profundos y serios, estaban llenos de preocupación. La piel blanca contrastante sin una sola imperfección. El puente nasal recto y la mandíbula afilada, propios de un hombre. Todo entró en los ojos de Pamela. Golpe, golpe, golpe. Su latido del corazón era intenso. Ella creía que se sentía cómoda a su lado, pero no era así. Su corazón latía tan rápido que le dolía el pecho. Estoy bien, no es nada, sí. Pamela rápidamente empujó la cara de Félix y gritó fuerte, girando su rostro para que no pudiera verla y mordiéndose el labio inferior. ¿Fue el efecto puente colgante? ¿Se estaba volviendo tan vacilante porque su situación era demasiado trágica? ¿O era posible que realmente le gustó? Eso es una tontería. Pamela había conocido a mucha más gente guapa, de mejores familias y más amable que Félix. Ella no había vacilado por ellos. No era normal sentirse así por él ahora. ¿El jefe de familia hizo algo? Naturalmente pensó en el marqués de Grossis ante este fenómeno inexplicable, pero no había forma de que pudiera controlar sus emociones. Si tal cosa fuera posible, lo habría usado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué diablos era esto? Era demasiado ridículo pensar que ella se sentía así debido a esa frase de hace un momento. Fue solo eso. Ella simplemente había recordado las cosas que él había hecho por ella hasta ahora. Ella simplemente había recordado las cosas que había hecho por los demás. En el momento en que recordó este hecho, Pamela no pudo evitar agarrarse la cabeza palpitante. Al mismo tiempo,
tuvo que admitirlo. Félix von Astrea fue un buen hombre. Era un hombre demasiado bueno para una muñeca como ella. Él era amable y ayudaría a alguien como ella incluso sin conocerla. Él era cariñoso y siempre parecía cuidarla cuando sus emociones flaqueaban, incluso mientras fingía que no le importaba. Como una adolescente, Pamela agarró en secreto su corazón que latía rápidamente y tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Dicen que el amor llega de repente en algún momento. Dicen que aparece de repente y sacude a la persona violentamente. Pero esto es demasiado repentino. Pamela estaba a punto de volverse loca y saltar por todos lados. Capítulo 86. Silvia es sensible a las miradas. Más que ser mujeres sensibles a cómo las miran los demás, Silvia era inevitablemente sensible a las miradas de los demás. Como había recibido muchas miradas llenas de deseos pegajosos, admiración o afecto de los hombres, naturalmente podía adivinar sus emociones. Por supuesto, aunque ella lo llamara adivinar, era casi una certeza. De todos modos, Silvia podía notar los cambios que ocurrían alrededor de Félix más rápido y fácilmente que cualquier otra persona. Primero, excluyendo a Silla, a quien Silvia primero consideró como una rival, la mirada de Elena, que era la otra que mostraba interés en Félix, había cambiado. La mirada de Elena ya no mostraba afecto hacia Félix. No sabía qué había pasado entre ellos, pero después de un incidente, Elena parecía haber renunciado por completo a sus sentimientos por Félix. Fue una buena noticia para Silvia, que estaba preocupada por Elena, pero no era una situación de la que pudiera estar completamente feliz. Después de todo, se estaba enamorando del hombre que le gustaba a su amiga. Y ese amigo era muy cercano. De todos modos, incluso dejando esto de lado, que Elena renunciara a sus sentimientos por Félix fue una gran noticia. Silvia había pensado secretamente que Elena estaba a la cabeza. Como amiga de la infancia, Elena sabía mucho sobre Félix. Por ello, sabía qué tipo de mujer le gustaba a Félix o cuál era su ideal. Por eso, Elena era la persona que más preocupaba a Silvia desde el momento en que se dio cuenta de sus sentimientos por Félix. De todos modos, segundo, ¿qué le pasa? La mirada de la mujer que menos preocupaba a Silvia se había vuelto sutil. Silvia miró a Félix, que caminaba justo frente a ella, con una expresión vacía. Félix, ¿qué hay para almorzar hoy? No estoy seguro. ¿No sería mejor si al menos te ocuparas del almuerzo? Un día normal como siempre. Tan pronto como Félix respondió que no sabía en respuesta a la pregunta de Elena, Pamela, que estaba a su lado, se interpuso entre ellos y dijo de mal humor. Ella simplemente puede preguntar, ¿por qué de repente reaccionas con tanta sensibilidad? La relación entre Elena y Pamela es un poco ambigua. Era incómodo decir que eran cercanos, pero pasaban demasiado tiempo juntos como para decir que no lo eran. Hasta ahora, esta relación ambigua se ha formado porque Pamela no tiene más remedio que acompañar a Félix debido a las órdenes del marqués de Grossis. Pero esta dinámica nunca había existido antes. Por lo general, Pamela miraba a Silvia y Elena con desdén, y Félix se quedaba entre ellas. Así que Elena no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Elena intentó actuar como siempre para evitar que las cosas se pusieran incómodas con Félix, pero de repente, Pamela intervino y la abordó. Ante las palabras de Elena, Pamela se estremeció y dio un paso atrás. Parecía que no sabía por qué había hecho eso. Al ver esto, Elena inclinó ligeramente la cabeza en señal de interrogación y luego Pamela recobró el sentido. ¿Qué? Deberías saber el menú del almuerzo por tu cuenta. Conviértete en una persona independiente. El menú del almuerzo es algo que conduce a la independencia. Félix murmuró en tono incrédulo después de escuchar la apresurada excusa de Pamela. Al oír esto, Pamela arrugó el rostro ferozmente y lanzó una patada a Félix. Félix, quien había sido golpeado por Pamela unas cuantas veces antes, cerró los ojos con fuerza anticipando el dolor que se avecinaba, pero, grifo, el dolor que esperaba no llegó. A diferencia de lo habitual, la patada de Pamela solo le tocó ligeramente el trasero sin mucha fuerza. Al notar que algo andaba mal, Félix inclinó la cabeza y miró a Pamela, que lo miraba con las orejas puestas de un rojo brillante. ¿Qué estás mirando? Félix parpadeó lentamente ante el comportamiento inusual de Pamela, luego se acercó a ella. ¿Qué? Al principio, Pamela estuvo a punto de gritar, pero cuando Félix se acercó y la miró con los ojos entrecerrados, solo pudo preguntar con voz entrecortada. En algún momento, mirarlo de cerca hizo que su corazón latiera con fuerza y su rostro se pusiera rojo brillante, haciéndola incapaz de recuperar el sentido. Mientras Pamela desviaba sutilmente la mirada, la voz grave de Félix resonó en su oído. Al mismo tiempo, su mano se posó sobre su frente. Parece que tienes fiebre, ¿estás bien? Falta. El árbitro en la cabeza de Pamela pitó falta, mandando al árbitro, que estaba gritando que entrar de repente así era una falta, muy lejos de su mente. Pamela le quitó la mano de encima de mala gana y retrocedió un par de pasos.
Te dije que el protagonista masculino denso ya no es un cliché. Mientras Félix parpadeaba, sin comprender el significado de las palabras de Pamela, ella sintió que el calor aumentaba sin razón ante esa vista, pateó el suelo inocente y se alejó. Vamos a comer, tengo hambre. Ah, ok. ¿Está sensible porque tiene hambre? Pamela sintió que moriría por la opresión en el pecho al ver a Félix murmurando esas tonterías. Pero lo más importante era enfriar su rostro acalorado en ese momento. Y Silvia, observando todo esto desde la distancia, no pudo evitar morderse el labio inferior sin darse cuenta. Esta es una variable. La princesa heredera si ya había estado ausente de la academia durante mucho tiempo, e incluso Elena se había distanciado de Félix. De hecho, Silvia no estaba del todo contenta con ello, pero Elena y Félix también habían resuelto bien las cosas, y entre tanto, Silvia había hecho planes para acercarse a Félix. Salir a la ciudad juntos la última vez también fue parte de ese plan. Sin embargo, cuando apareció un obstáculo inesperado, no pudo evitar entrecerrar los ojos. La apariencia de Pamela era, a los ojos de cualquiera, la de una muchacha enamorada. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, sentada graciosamente en un lujoso sofá, Asilla miró con calma a los que estaban frente a ella. Hemos completado las órdenes de Su Alteza la princesa heredera y acabamos de regresar. Trabajo bueno. Los asuntos relacionados con el segundo príncipe, Jaffrey, habían sido tratados hacía tiempo. Sin embargo, Asilla no podía abandonar el Palacio Imperial debido al conflicto con el Reino Santo. Para ser precisos, ella todavía se encontraba en el Palacio Imperial para eliminar el conflicto con el Reino Santo. Pero eso también terminaría hoy. ¿Cuáles son los resultados detallados? El Santo Reino ha reconocido todos los incidentes, incluido el secuestro de la Santa Misa, la próxima santa del héroe Siegfried y el intento de asesinato de Su Alteza la princesa heredera. Asilla asintió, moviendo los dedos de los pies. Ante su gesto de continuar, los nobles asistentes inclinaron la cabeza y continuaron hablando. Al mismo tiempo, despojaron a Siegfried de su posición como próximo héroe y le transfirieron todos los derechos para disponer de él. Además, han expresado su posición, negando rotundamente cualquier conexión entre el Santo Reino y Siegfried con respecto al intento de asesinato de Su Alteza la princesa heredera. Ya veo. Buen trabajo. De todas formas todo era solo un espectáculo. Fue solo un espectáculo para demostrar al público por qué y cómo el próximo héroe elegido por la diosa estaba siendo castigado. Después de recibir el informe, Asilla asintió satisfactoriamente y agitó la mano. ¿Puedes irte? Sí, Su Alteza Real la princesa heredera. En realidad, Asilla estaba muy satisfecha con la situación actual. No había ninguna razón para no estar satisfecha. Finalmente podía abandonar el Palacio Imperial y regresar a la academia. Había sido una espera muy larga. Cada día lejos de él había sido un infierno y una tortura. Era la primera vez que algo la volvía tan devota que quería desechar incluso el puesto de princesa heredera que tanto había anhelado. Por eso no quería perderlo aún más. No tenía intención de ver cómo otros se lo quitaban, pero aún así, ella no quería usar su autoridad para poseerlo. Fue porque estaba segura de que podía hacerlo. A Yedro. Sí, Su Alteza Real la princesa heredera. Asilla se levantó lentamente del sofá. La asistente que esperaba a su lado respondió de inmediato a su llamada. Ella comenzó a caminar con calma, arreglando su atuendo con un porte elegante y refinado. Preparar. ¿Estás pensando en regresar de inmediato? Por supuesto, ya no tengo el lujo de esperar ni un momento. Asilla ya había esperado mucho. Ya no podía permitirse el lujo de esperar más. No era que no confiara en Félix. Era que ella no confiaba en las otras mujeres que estaban a su lado. Me prepararé inmediatamente. Asilla miró fijamente por la ventana. Iré, querida mía. Solo pensar en su rostro le dibuja una sonrisa en el rostro. La princesa heredera de sangre de hierro no tenía intención de ocultarlo. Ella tampoco tenía intención de ocultar sus sentimientos hacia él. Capítulo 87. Para ser honesto, sería una mentira decir que no soñé con un harén cuando fui transportado a un mundo de fantasía y poseía a alguien. Tenía sentido, ya que era un mundo en el que la poligamia era legalmente posible. Al mismo tiempo, como transmigrante, pensé que todo era posible. No tiene sentido que un hombre común y corriente no sueñe con un harén, pero no era una posibilidad realista. Incluso para los nobles, la poligamia no era algo fácil. En la realidad había grandes barreras y las cosas no fluían como en las novelas. Por supuesto, la idea de un harén era solo una broma tonta, y pensé que estaría bien si había una sola persona que me entendiera. No sería malo para un hombre si apareciera un harén, pero no había razón para decepcionarse si no sucedía. ¿Puedes alejarte un poco? ¿Qué? No me estoy aferrando a ti, por lo que veo. Parece que lo eres, que sabes hablar. Respiré profundamente y observé a las tres mujeres que discutían a mi lado. Silvia, Elena, Pamela. Al observar a estas tres mujeres que estaban cerca pero que de manera extraña se gruñían una a la otra, no pude evitar estremecerme y di un paso atrás.
Sentí un escalofrío inexplicable. No, simplemente parecías demasiado cercano, eso es todo. Era igual que siempre, es solo tu imaginación. Pamela se enojó ante el comentario mordaz de Silvia, y Elena parpadeó y compartió sus pensamientos ante el enojo de Pamela. Aunque eso era todo, hacía frío. Dicen que cuando tres mujeres se juntan, se rompen los platos, pero ¿por qué sentí que había llegado el invierno? Mientras me estremecía involuntariamente, las tres mujeres que discutían frente a mí de repente giraron la cabeza y me miraron fijamente. ¿Por qué? ¿Tú, qué crees? ¿Acerca de? Sorprendido porque la flecha se volvió repentinamente hacia mí, di otro paso atrás y las tres mujeres me miraron fijamente y dieron un paso más cerca. Silvia y Pamela me miraron con los ojos hundidos, mientras que Elena se limitó a sonreír levemente, como si encontrara divertida esta situación. ¿Crees que me estoy aferrando demasiado a ti? Finalmente comprendiendo de qué estaban hablando, parpadeé lentamente y respondí con cuidado. No. No creo que lo seas. Había notado que Pamela se había acercado mucho más que antes, pero no sentía que se estuviera acercando de una manera molesta. Sentí que nos habíamos vuelto un poco más amigables, así que no estuvo mal, se podría decir. Cuando compartí ese pensamiento honestamente, la expresión de Silvia se oscureció por alguna razón, mientras que la expresión de Pamela pareció iluminarse. ¿Ya lo ves? Te lo dije. Ve bueno, si Félix lo dice. Puajá, así que así es como se siente verlo desde un costado. Silvia se puso triste y Pamela triunfante. Y Elena, que había estado observando todo desde un costado, estalló en risas mientras se agarraba el estómago. Mientras parpadeaba lentamente, sin comprender toda la situación, Elena estalló en una risa aún más fuerte al ver mi expresión. ¿Qué? Soy el único que no lo entiende. Tú no necesitas saberlo. Ja, de alguna manera, me sentí como si me estuvieran dejando afuera. Dejando a un lado el harén, el simple hecho de andar con mujeres resultaba agotador. Tenía curiosidad por saber cómo lo soportaban los protagonistas masculinos que los conforman. Estoy exhausto. Ante mis palabras murmuradas inconscientemente, las mujeres que habían estado discutiendo cada una a su manera se giraron a mirarme todas a la vez. ¿Te sientes incómodo estando con nosotros? Félix, me he vuelto molesto. ¿Qué? De repente, ante sus miradas repentinamente frías, di un par de pasos hacia atrás, tragué saliva y no tuve más remedio que huir de aquel lugar. ¿A dónde vas? Dejando atrás la voz desconcertada de Silvia, huí de ese lugar y seguí corriendo por un rato. Después de haber corrido durante tanto tiempo, respiraba con dificultad. ¿Por qué es esto tan difícil? No creo haberme sentido nunca tan agotado al enfrentarme a otros nobles, conocer a Leonard o tratar con Siegfried. Mientras me secaba el sudor y pensaba eso, sentí que alguien se acercaba a mí y levanté la cabeza. Ha pasado un tiempo. Allí estaba Asilla, sonriéndome como siempre. ¿Cuándo llegaste? Sentada con Asilla en el banco de la academia, sonrió en su manera habitual ante mi pregunta. Llegué hace un momento. Debes estar cansado. Si acababa de llegar, debía estar muy cansada. Me preocupaba que la estuviera reteniendo innecesariamente, pero sabiendo mejor que nadie lo duro que había trabajado Asilla, no pude evitar decirle esas palabras primero. Asilla parecía extrañamente complacida de escuchar mis palabras, pero parecía que eso no era lo que ella quería oír. No pude evitar inclinar la cabeza ante la extraña expresión de Asilla. Vine a verte tan pronto como llegué, pero parece que no estás contento de verme. Te hablo así porque me alegro mucho de verte. Ya veo. Entonces todo está bien. Al ver a Asilla sonreír brillantemente ante mis palabras de que estaba feliz de verla, no pude evitar sentirme aún más feliz de verla después de tanto tiempo. Pero cuando miré fijamente el rostro de Asilla por un momento, noté algo diferente y no pude evitar fruncir el ceño. Y cuando sentí que ella giraba la cara para evitar mi mirada, la agarré del hombro y giré su cara hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Tu cara se ve mucho más delgada. ¿Estás realmente bien? No es tan malo. A pesar de que los asuntos imperiales estaban ocupados, no pude evitar chasquear la lengua y respirar profundamente ante la apariencia notablemente demacrada de Asilla. ¿No deberías descansar un poco? Planeo descansar después de terminar mi encuentro contigo. ¿No te vas ahora? Me siento un poco herido. Lo dije por preocupación hacia Asilla, pero ella expresó su decepción por mis palabras. Mientras ella me miraba con ojos tristes, inflando ligeramente sus mejillas, a diferencia de lo que solía hacer, solo pude mirarla con ojos desconcertados. ¿Por qué de repente actúas así? Dije claramente que vine a verte tan pronto como llegué a la academia. Sí, lo hiciste. ¿Por qué crees que vine a verte? Me quedé desconcertado cuando Asilla de repente me planteó una pregunta, pero obedientemente respondí a esa pregunta. ¿Tienes algo que decirme? Eso no está mal. Sin embargo, no es la respuesta correcta. ¿No es la respuesta correcta? Cuando parpadeé, ella me miró a los ojos, sonrió levemente como si mi apariencia aturdida fuera divertida y me miró fijamente a los ojos. Sus ojos rojos trazaron un largo arco.
Sentí que mi rostro se calentaba por alguna razón al ver sus ojos sonrientes. Los labios rojos de Asilla comenzaron a abrirse lentamente. Quería verte. ¿Indulto? No se da rodeos. Más precisamente, no quiero hacerlo delante de ti. Las palabras de Asilla se sintieron como un fuerte golpe en mi cabeza. No, más exactamente, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo fuerte cerca del corazón, precisamente en el corazón. Aunque no podía verme la cara en ese momento, sentí que sabía cómo era. Mi cara seguramente estaba roja en ese momento, así que lo diré solo una vez más. Sí, el banco en el que estábamos sentados no era muy ancho, y la distancia entre Asilla y yo tampoco era muy grande, pero Asilla inclinó su rostro aún más cerca de mí, como si eso fuera demasiado. Gracias a eso, el hermoso rostro blanco de Asilla se acercó a mis ojos. Al mismo tiempo, la fragancia muy fuerte que emanaba de ella penetró en mi nariz. Vine aquí con tanta prisa porque quería verte, sonriente. Asilla dijo esto con una sonrisa. A diferencia de la opinión de la gente de que las sonrisas de Asilla eran muy raras, yo la había visto sonreír muchas veces. Ella solía sonreír a menudo, al menos cuando estaba conmigo. Sin embargo, incluso yo, que la había visto sonreír con frecuencia, no podía hacer más que mirarla fijamente, como si estuviera encantado. Instintivamente tuve que distanciarme de ella. La voz, la fragancia y la apariencia de Asilla llegaron de repente. Estaban tan intensamente impresos en mi mente que no podía deshacerme de ellos fácilmente. Al verme alejarme, Asilla volvió a sonreír. Esa sonrisa estaba, de alguna manera, llena de satisfacción. Siento mi cara caliente. Cuando desvié la mirada para ocultar mi rostro sonrojado, ella se rió suavemente. De hecho, verte me hace sentir bien. Ante este continuo ataque no pude recuperar la compostura. Capítulo 88. En una antigua aula del antiguo edificio de la academia, incluso en la academia, a la que asistían nobles y plebeyos talentosos, había los llamados alborotadores. En esta vieja aula, en un edificio antiguo y poco visitado, típicamente utilizado por este tipo de alborotadores, había 4 chicas que no encajaban en absoluto en el lugar. Todos se han reunido. Se dice que Shelia Philippa Manorlas, la primera princesa imperial y princesa heredera, ejerce un poder inmenso, solo superado por el emperador. ¿Por qué nos llamaste? Silvia Berche, de quien se rumoreaba que era la estudiante de primer año más hermosa de la academia, le preguntó a Asilla con voz disgustada. Yo también tengo curiosidad. ¿Por qué llamaste nosotros hasta aquí? Pamela Jean de Gosses, la hija del marqués de Gossis, estuvo de acuerdo con las palabras de Silvia mientras se cruzaba de brazos. Entiendo por qué nos llamaron. ¿Pero por qué yo? Elena Faudigraf, amiga de la infancia de Félix, miró a su alrededor con una expresión que mostraba que no tenía idea de por qué estaba allí. Las 4 mujeres, cada una mostrando sus encantos únicos, se miraron y expresaron sus diversas emociones. Entre ellos, Asilla, que se había sentado tranquilamente en una silla y había llamado a los otros 3, abrió lentamente la boca. La razón por la que te llamé es sencilla. Se trata de celebrar una reunión de estrategia. ¿Una reunión de estrategia? Ante las repentinas palabras de Asilla, Elena parpadeó. Ya era extraño que los hubiera convocado de repente, pero lo que decía Asilla también era extraño. ¿Una reunión de estrategia surgida de la nada? Era extraño tener una reunión de estrategia, pero ¿qué demonios podrían tener que discutir estos 3 en una reunión de estrategia? Mientras la miraban con perplejidad, ella sonrió como si hubiera esperado esta reacción. Aún te falta el sentido de la crisis. Quizás sea de mala educación decir esto, pero creo que todos aquí consideran a Su Alteza como la persona más peligrosa. Los que excluyeron a Asilla asintieron ante las palabras de Elena. No importa quién dijo que, cuando se trataba de asuntos relacionados con Félix, nadie podía ser más peligroso que Asilla. Bueno, es una suerte que parezcas entender cuál es el problema, hasta cierto punto. De hecho, el único punto en común entre los aquí reunidos era Félix, excluyéndose ellos mismos. Cuando todos parecieron entender por qué Asilla los había llamado, ella asintió en silencio y continuó hablando. Al igual que yo, todos los aquí reunidos nos consideramos rivales, ¿no es así? ¿Cuál es el problema con eso? Silvia no pudo decir nada. Sentía como si sus pensamientos internos de considerar a Elena como su rival hubieran quedado al descubierto. Pamela, por su parte, se mostró bastante atrevida. Miró a Asilla con altivez y cruzó los brazos. Como se trataba de la academia, Asilla no se lo señaló en particular. Ese no es el problema. El problema es que, por mucho que nos controlemos mutuamente, nada cambia. ¿Indulto? ¿Alguien entre ustedes tiene confianza en capturar el corazón de Félix? ¿Qué estaba tratando de decir Asilla? Todos permanecieron en silencio ante su pregunta. Como si comprendiera los sentimientos de las mujeres, ella asintió. No sé cómo hablar indirectamente, al menos cuando se trata de amor. Sin embargo, incluso con mi franqueza, pensé que no podría conquistar por completo su corazón. ¿Me equivoco? En efecto, así fue.
A Silvia y Elena les pasó lo mismo. Habían intentado salir juntos y se habían esforzado mucho para ganarse el corazón de Félix, pero él ni siquiera se había dado cuenta de sus sentimientos. Para ser precisos, no intenta revelar su propio corazón. O tal vez ni siquiera él mismo lo sepa. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Ante la cautelosa pregunta de Silvia, Asilla curvó las comisuras de su boca en una sonrisa. No tengo intención de evitar la competencia leal contigo. Sin embargo, hay algo que debería tener prioridad sobre la competencia. No me digas. Él tiene que reconocernos como posibles parejas románticas. Solo entonces cualquiera de nosotras podrá conquistar su corazón, ¿no es así? Si Félix escuchara esta conversación, respondería con una expresión nerviosa. Él diría que las 4 eran mujeres demasiado encantadoras para él, pero aparte de eso, no las lleva en su corazón. Aunque a veces vacile y su corazón se agite de vez en cuando, no crea un lugar para alguien a su lado. Por supuesto, robar y ocupar el corazón de Félix es importante, pero lo que es más importante es lograr que, en última instancia, los reconozca como potenciales parejas románticas. Para decirlo claramente, enamorar a alguien. Para ese propósito, necesitamos formar una alianza. Ya eran 4, y ninguna de ellas era una mujer común y corriente. Estas 4 se propusieron con determinación sacudir el corazón de un hombre. Ante las palabras de Asilla, Silvia se mordió el labio inferior y asintió. Pamela asintió con expresión de disgusto. Solo Elena permaneció en silencio, mirando a Asilla. En otras palabras, una alianza. Mientras recibía la mirada de Elena, Asilla sonrió tranquilamente y les extendió la mano. La llamada alianza Félix decidió reunirse nuevamente más tarde y comenzó a dispersarse. Tendrían que establecer reglas y decidir cómo sacudirlo, pero Asilla juzgó que había algo más importante en este momento. Cuando Pamela se fue primero, y Silvia, que estaba mirando preocupada a Elena que se quedó con Asilla, también se fue. Solo Elena y Asilla permanecieron en el aula vacía del viejo edificio. Voy a pasar. Elena se mordió el labio inferior y miró a Asilla mientras hablaba. Ella ya no tenía sentimientos románticos por Félix. Aunque se había dado cuenta de que Félix no era Félix y se había reconciliado con él, eso no significaba que le gustara románticamente. Obviamente no tenía ninguna razón para ser parte de esta ridícula alianza. Sí, me enteré de que pasó algo entre tú y Félix. No era sorprendente que Asilla tuviera ojos y oídos dentro de la academia. Además, no era de extrañar que se sintieran apegados al bando de Félix. Elena asintió tranquilamente ante las palabras de Asilla. Entonces, ¿lo has abandonado por completo? Sí, los sentimientos de Elena no cambiaron. Lo que ella había amado era a Félix, no su cuerpo. Incluso después de ver la mirada firme de Elena, Asilla simplemente sonrió. ¿Realmente? ¿Realmente? Bueno, por lo que veo, ese no es el caso. Su Alteza, ¿qué? Ante las palabras juguetonas de Asilla, Elena inconscientemente apretó los dientes y murmuró. ¿Qué sabes tú para decir esas cosas? ¿Qué sabía ella de su relación con Félix para hablar así? Sin saber qué pensamientos tenía, qué tipo de pensamientos la llevaron a tomar su decisión y cuál era la situación, esa expresión sonreía como si lo supiera todo. A Elena esto le pareció sumamente desagradable. No sé qué pasó entre tú y Félix. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, la voz de Asilla todavía sonaba divertida. Fue más que suficiente para provocar a Elena. Incapaz de controlar sus emociones, Elena levantó la voz, pero Asilla la interrumpió y continuó hablando lentamente. Sé que la mirada en tus ojos cuando lo miras no ha cambiado desde antes o después de ese incidente. ¡Qué tontería! Ella quería decir que eso era una tontería, pero Elena no podía decir nada, como si tuviera algo atascado en la garganta. Justo ahora, cuando estabas hablando con los demás, no te comportaste de manera diferente a la habitual. Por supuesto. No siento nada por Félix. Quiero decir que todavía tenías una mirada de celos en tus ojos. Y Elena no pudo decir nada, no porque se quedara sin palabras, sino porque pensaba que las palabras de Asilla eran simplemente absurdas. Al ver a Elena así, Asilla volvió a sonreír tranquilamente y se levantó lentamente. Si dices que no tienes sentimientos por Félix después de ese incidente, lo creeré. Por supuesto, si deseas renunciar a esta alianza, no te obligaré a unirte. Piénsalo bien. Pregúntate a ti mismo si tu corazón ha cambiado de verdad. Elena no dio ninguna respuesta a la pregunta de Asilla. Ella simplemente mantuvo la cabeza gacha, reflexionando en silencio sobre las palabras de Asilla. Hasta ahora, ella había estado segura de que ya no le gustaba Félix, pero cuanto más escuchaba las palabras de Asilla, menos segura estaba de sus propios sentimientos. Debería decir claramente que no, pero ella no pudo decir que no. Incluso después de que Asilla se fue, Elena continuó pensando en silencio. Capítulo 89. Fue un día tranquilo. La pausa para el almuerzo después de las clases de la mañana siempre es agradable. Como ya hemos mencionado, las comidas de la academia son deliciosas. La comida no solo se adapta al gusto de Félix en esta vida, sino también al gusto de Xingu de su mundo original,
lo que hace que comer sea bastante agradable. Pero hoy no pude disfrutar del almuerzo tanto como de costumbre. Joder, qué cabrón con suerte. No pude evitar sonreír amargamente cuando escuché el murmullo de un estudiante que pasaba por allí. Siento miradas penetrantes que me miran desde todas las direcciones. Sentado en la cafetería, tuve que inclinar la cabeza profundamente, aunque no suelo ser alguien a quien le importen esas miradas. ¿No te gustaría probar esto también? Ah, gracias. Le agradecí a Silla mientras ella me entregaba comida con una sonrisa benévola. No solía ir a la cafetería, normalmente sus cocineros personales preparaban sus comidas. Además, dada la personalidad de Silla de no preferir cenar con otros, rara vez visitaba la cafetería a menos que fuera para algo importante. ¿A qué sabe? Está delicioso. La comida preparada por el chef personal de Asilla no podría tener mal sabor, ni siquiera como mentira educada. Si bien la comida de la academia podría llamarse deliciosa, esta era aún mejor, lo que lo dice todo. Come esto también. Una mano blanca y delgada colocó comida en mi bandeja con un ruido sordo. Cuando volví mi mirada hacia la dueña de la mano, Pamela estaba fingiendo que nada había pasado, girando su cabeza hacia otro lado y fingiendo inocencia. Justo cuando noté que los lóbulos de las orejas de Pamela se estaban poniendo de un rojo brillante. Esto también está delicioso, Félix. También comí con gratitud la comida que me ofreció Silvia. Mientras comía la comida ofrecida, no pude evitar inclinar la cabeza en señal de confusión. ¿Qué es esto? ¿Una nueva forma de acoso? He oído que en algunos lugares se practica la tortura alimentaria. De todos modos, después de llenar mi estómago aproximadamente 3 veces su capacidad habitual, me froté el vientre lleno mientras caminaba. Pensé que este era el final, pero me sorprendió descubrir que no lo era. Durante el recreo, Asilla vino a mi clase. He oído que este es un aperitivo famoso en la capital. ¿Te gustaría probarlo? Gracias. De manera similar, durante el recreo, Pamela, que estaba en la misma clase, colocó una bebida en mi escritorio. Toma. Esto está de moda estos días. Compré uno extra, pero no me gusta, así que bébelo tú. Gracias. De repente Silvia se acercó y me entregó un dulce. Félix. ¿Quieres algún dulce? Ah, gracias. ¿Qué es esto? ¿En realidad qué está pasando? Con la piruleta que me dio Silvia en la boca, me quedé pensando junto a Silvia, que sonreía alegremente. Las galletas que Asilla trajo durante el recreo todavía estaban cuidadosamente guardadas en mi bolso. Había bebido deliciosamente la bebida con sabor a uva que Pamela me había dado después de visitar la tienda de la escuela durante el recreo. Ahora estoy comiendo la piruleta que Silvia consiguió en algún lugar. ¿Están intentando engordarme? No sé por qué estos tres de repente empezaron a actuar así conmigo, pero acepté la comida que me dieron sin saber la razón. Clac, clac. Comencé a caminar por el patio de la escuela con Silvia mientras comía la piruleta que ella me dio. Esto también fue una sugerencia de Silvia, que me dijo que me daría una piruleta si salíamos a caminar un rato. La piruleta no era importante para mí, pero había comido tanto que mi estómago estaba demasiado lleno, así que acepté con gusto el pedido de Silvia. El viento se siente agradable. El clima estaba bastante fresco. Como el semestre recién había comenzado, todavía hacía pleno clima primaveral. Silvia sonrió suavemente y murmuró algo ante la suave brisa. Yo también asentí ante sus palabras, disfrutando del viento fresco. Félix, sí, ¿estás libre este fin de semana? ¿Este fin de semana? Mientras pensaba en algo y sentía el viento por un momento, Silvia me hizo una pregunta. Fin de semana, tengo tiempo, ¿pero por qué? En realidad, no hacía falta pensar demasiado. Sería más sorprendente si tuviera algo que hacer el fin de semana, ya que estaba bastante libre esos días. Por supuesto, tenía que prepararme para los exámenes parciales que se aproximaban, pero de todos modos era del tipo de persona que estudia a último momento. De todos modos, cuando respondí la pregunta de Silvia, ella me preguntó en un tono mucho más alegre. Entonces, ¿podrías dedicarme algo de tiempo este fin de semana? Ante las repentinas palabras de Silvia, parpadeé lentamente y Silvia me miró con su cara poniéndose roja por alguna razón. ¿Podría ser que ella quiera ayuda para hacer las compras como la última vez? Si ese es el caso, sin duda podría ayudar. Es demasiado para una chica llevar el equipaje sola, y además, Silvia estaba en el departamento de curación. Pero pensándolo bien, no había pasado mucho tiempo desde que salí con Silvia. Por eso, ladeé la cabeza y le pregunté, ¿ya es hora de ir de compras otra vez? ¿Qué quieres decir? ¿No me estabas pidiendo que te ayudara a comprar como la última vez? ¿Por qué me pediría tiempo libre el fin de semana si ese no fuera el caso? Mientras parpadeaba y preguntaba, Silvia también me miró a los ojos y parpadeó lentamente. Después de tener un concurso de miradas que en realidad no era un concurso por un tiempo, Silvia pareció recordar algo y sacudió la cabeza, dejando escapar un profundo suspiro. No es por eso. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la que Silvia me pedía que despejara mi agenda del fin de semana? Ante mi pregunta, Silvia volvió a exhalar.
pero si el anterior fue un suspiro, ahora fue más bien. Fue como respirar profundamente antes de fortalecer nuestra resolución. Después de regular su respiración, Silvia levantó lentamente la cabeza y me miró a los ojos. Podía sentir sus ojos azules llenos de determinación. Te estoy invitando a una cita. ¿Acabo de escuchar mal? Sentí como si tuviera una alucinación auditiva. No, pensé que quizá había entendido mal las palabras de Silvia, así que volví a preguntar, pero Silvia, todavía en un tono firme. Te estoy invitando a una cita, Félix. Ella dejó en claro el punto. Silvia Berche. Ella estuvo parcialmente de acuerdo con las palabras de Asilla. Tal vez Félix no veía a otras chicas como posibles parejas románticas, pero no creía que eso incluyera a Silvia, porque Félix ya se lo había confesado una vez antes. ¿Quién se confesaría ante una chica a la que no ve como una posible pareja romántica? Aunque no fuera así para los demás, Silvia misma debía ser considerada como una posible pareja romántica por Félix. Eso pensó Silvia. Entonces, Silvia tomó otra resolución. Antes de que otras, mujeres como Asilla, Pamela o Elena, pudieran sacudir el corazón de Félix, ella lo capturaría. Lo que se planeó como resultado fue la salida de este fin de semana con Félix. Te estoy invitando a una cita, Félix. En verdad, Silvia no había tenido la intención de hablar tan directamente con Félix. Aunque había pensado en hacer algo, al final de su salida con Félix, no había planeado acercarse a él tan directamente en este momento. Entonces, cuando Félix mencionó ir de compras, ella consideró brevemente estar de acuerdo con sus palabras, pero, no. Ella instintivamente juzgó que no debía hacer eso. Félix no era del tipo que comprendiera por sí solo si ella le hablaba indirectamente. Pensó que hablarle directamente sería más útil. Por eso Silvia invitó directamente a Félix a salir. Al ver a Félix mirándola fijamente, estupefacto por su sugerencia de una cita, Silvia se agarró el corazón palpitante. Cita. Ese sí, el sábado. Al mediodía. Nos vemos en la puerta principal de la academia. Ella ya no podía esperar la respuesta de Félix. Su rostro estaba rojo como el fuego y su corazón latía demasiado rápido. Silvia comenzó a caminar rápidamente en dirección opuesta a Félix, ocultando su rostro enrojecido y gritando esas palabras. Con su rostro aturdido, Félix ni siquiera pudo pensar en detener a Silvia, y simplemente se quedó allí, reflexionando sobre sus palabras. Una cita. Escuchar una palabra que pensé que nunca escucharía en su vida de una chica, y de Silvia nada menos, me hizo dar vueltas la cabeza. Pasé mi mano por mi cabello rojo y me giré hacia el cielo. Tú y yo. ¿Una cita? Nunca había pensado en eso antes, así que sentí como si me hubieran dado un fuerte golpe en la cabeza. Además, como Silvia parecía tener poco interés en los hombres, el impacto fue doblemente fuerte. Al mismo tiempo, no pude evitar pensar en una posibilidad. Entonces tal vez, ¿podrían ser Asilla y Pamela también? De ninguna manera. Aunque pensé que podría ser demasiado presuntuoso. Recordar que todas sus acciones parecían apuntar en esa dirección de alguna manera lo hizo extrañamente creíble. Negué con la cabeza mientras estos pensamientos me vinieron a la mente. De alguna manera, parecía como si se estuviera gestando una tormenta. Capítulo 90. ¿Qué? SHHH. Silencio. Elena gritó incrédula ante las palabras de Silvia. Silvia intentó detenerla con una expresión suplicante y la miró con enojo mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. ¿De qué estás hablando? Afortunadamente, quizás porque la súplica de Silvia funcionó, la voz de Elena bajó un poco. Silvia, dejando escapar un suspiro de alivio, comenzó a contarle con calma a Elena la historia que acababa de contarle nuevamente. Me voy a confesar con Félix. ¿Qué pasa con tu alianza o lo que sea? La primera condición de la alianza. Hasta que Félix fuera completamente capturado, hasta que todos lo reconocieran, nadie confesaría. Elena, que no estaba interesada en la alianza sino que simplemente sentía curiosidad, también había oído esto. Así ya había aconsejado estrictamente a todos que cumplieran todas las condiciones. Ante la válida pregunta de Elena, Silvia se encogió de hombros y comenzó a caminar como si no fuera gran cosa. Bueno, a Félix le gustó, ¿no? Incluso se lo confesó antes, así que no creo que tenga que ceñirme a esa condición. Oh, ese sí, eso es cierto. Era cierto que Félix se le había confesado a Silvia, pero no estaba claro si los sentimientos de Félix habían continuado hasta ahora. Elena pensó esto mientras miraba a Silvia, pero ella sonreía brillantemente como si esas cosas no importaran. Parecía como si todavía estuviera segura de que a Félix le gustaba. Eso no puede ser. De repente, Elena se sobresaltó por la sensación pegajosa que surgía de su corazón. Ella ya debería haber renunciado a sus sentimientos por Félix, así que no sabía por qué estaba pensando de esa manera. Ocultando tales sentimientos, Elena siguió los pasos de Silvia, pensando que debía bendecir la felicidad de su amiga. Elena, que se despertó un poco tarde el sábado por la mañana, se secó el sudor frío que le caía y exhaló. En un fin de semana normal, Elena normalmente se despertaba tarde, a menos que tuviera una cita especial.
Sin embargo, hoy sus sueños habían sido inquietantes, por lo que se despertó antes de lo esperado. Jaja. Agitando su ropa, que le resultaba desagradable debido al sudor frío, Elena dejó escapar un profundo suspiro. Como la academia estaba cerrada los fines de semana, era común que cada uno pasara el tiempo como quisiera. Lo mismo le ocurrió a Elena. En un fin de semana típico, ella habría pasado tiempo con Félix o habría trabajado principalmente en tareas, pero hoy era el día en que Silvia y Félix se reunían. Los otros amigos de Elena también dijeron que tenían cosas que hacer hoy, por lo que Elena tuvo tiempo libre el fin de semana por una vez. Elena estaba sentada en su dormitorio, mirando fijamente por la ventana. Mirando por la ventana por donde había salido el sol de la mañana, podía ver a los estudiantes de la academia saliendo por la mañana cuando las excursiones eran posibles. El tiempo fluye de manera diferente cada día. Durante los días de semana, el tiempo que parecía pasar tan lento mientras asistía a clases, desaparecía en un instante los fines de semana. Aún sin eso, simplemente pensándolo, al ser solo 2 días, era común pasar de madrugada para utilizar el tiempo de manera más eficiente. Silvia y Félix probablemente no se han conocido desde que dijeron que se encontrarían alrededor del almuerzo. Elena, que sin saberlo había pensado esto, hundió la cara entre las rodillas y trató de sacudirse ese pensamiento. No te preocupes. No importaba con quién se encontrara Félix o con quién se reuniera, para ella ya no tenía relevancia. Ahora era Félix, pero no el que Elena conocía. Incluso pensando así, no podía ocultar sus inexplicables sentimientos de inquietud. Pensando que era debido a sus inquietantes sueños de la noche anterior, Elena sacudió la cabeza ligeramente y bebió el agua fría de la mesa. Incluso después de llenarse el estómago con agua fría, la sensación de malestar no desapareció. Pero como de todos modos nada cambiaría, Elena se recompuso, se cambió de ropa y salió de su dormitorio. Era para desayunar. Aunque no estaba acostumbrada a comer sola, no podía saltarse ninguna comida. Elena, que salió de su dormitorio por la mañana, comenzó a caminar sola por el pasillo del dormitorio, que estaba el doble de silencioso de lo habitual. Sintiéndose inexplicablemente sola, Elena sacudió la cabeza para sacudirse esas emociones y siguió adelante. Después de comer sola en la cafetería e incluso comer el postre sola y con cuidado, Elena, al escuchar su nombre resonando en el silencioso pasillo, Elena se giró con expresión perpleja y allí estaba alguien que no debería estar allí. Mirándolo correr apresuradamente por el pasillo, Elena no pudo ocultar sus sentimientos de inquietud. Tienes que regresar con tu familia inmediatamente. Y cuando su boca se abrió, su ansiedad se hizo realidad. El sábado había llegado. Aún no había aclarado mis sentimientos. Traté de calmar mi corazón, que estaba inquieto por la palabra cita, en la que nunca había pensado seriamente en esta vida. Supongo que debería salir primero. Dejando de lado mis sentimientos por Silvia, tuve que prepararme para ir al lugar de reunión ya que había hecho una promesa. Con un pequeño suspiro, me vestí y miré por la ventana sin comprender. Como tenía que encontrarme con Silvia en la puerta principal a las 12 en punto, era hora de empezar a moverme. Normalmente no habría sido gran cosa, pero como dijo que era una cita, me sentí inexplicablemente nervioso mientras me arreglaba la ropa y salía del dormitorio, tranquilizando mi corazón. Cuando salí del edificio del dormitorio, sentí algo de ruido. Creo que hubo un momento como este antes, mientras me dirigía hacia la puerta principal de la academia, sintiendo una sensación de déjà vu. Parpadeé lentamente y miré a mi alrededor, viendo imágenes familiares. Solté una risa hueca al ver a los cadetes sonrojarse mientras miraban fijamente hacia algún lugar y volví mi mirada allí. En la puerta principal de la academia, vi a Silvia vestida más cuidadosamente que de costumbre, con un ligero rubor en sus mejillas. Silvia, esperándome con sus manos perfectamente juntas, llevaba un vestido de tela blanca que dejaba al descubierto ligeramente la línea de su clavícula, acentuaba su cintura y cubría aproximadamente la mitad de sus muslos. Una vista tan hermosa y encantadora que incluso los extraños, no, incluso los conocidos pensarían que era hermosa. Mirando a Silvia así, pensé, es un poco pesado. Ya sabía que Silvia era hermosa, pero verla vestida así deliberadamente la hacía increíblemente hermosa, y no pude evitar sentirme agobiado por esto. Las miradas de la gente se reunían, y con Silvia vestida así, me sentí como si hubiera salido vestido demasiado mal. Sintiéndome avergonzado, di un paso hacia Silvia, pero no pude evitar parpadear nuevamente al ver un carruaje familiar visible más allá de Silvia. Eso es. Entrecerré los ojos para mirar, era un patrón familiar que conocía bien. ¿Es el carruaje de la familia de Greve? A juzgar por el hecho de que no había escuchado nada particular de Elena, parecía que había surgido algo urgente. Félix. Mientras mis pensamientos llegaban a ese punto, estaba a punto de moverme hacia el carruaje como si estuviera poseído por algo, pero tuve que detenerme. Fue porque Silvia, que me había visto, gritó mi nombre y comenzó a caminar hacia mí. Al mismo tiempo, todas las miradas de Silvia se dirigieron hacia mí.
Recibiendo miradas envidiosas y celosas, sonreí torpemente y saludé a Silvia, que se acercaba a mí. Hola, buen día. Incluso mientras saludaba a Silvia, mi mirada seguía volviéndose hacia el carruaje de Degref. Pero también era lamentable seguir concentrándome allí después de hacerle una promesa a Silvia, así que le sonreí levemente a Silvia. Sé cómo me veo. Asentí y respondí mientras Silvia miraba su ropa con una sonrisa tímida. Estás muy guapa, te sienta bien. Gracias, jeje. Me encogí de hombros ante la sonriente Silvia y miré hacia el carruaje de Degref. En ese momento, cuando hice contacto visual con Elena, que apareció frente al carruaje, ella me miró con una expresión triste, diferente a su habitual alegría. En el momento en que vi el rostro de Elena, que parecía que iba a estallar en lágrimas, no pude evitar moverme hacia ella. Estaba claro que había pasado algo. Y parecía ser algo muy malo. Agarre. Mientras me dirigía hacia Elena, tuve que detenerme porque alguien me agarró de la manga. Volteando mi mirada, Silvia estaba allí, mirándonos de un lado a otro, a Elena y a mí. ¿A dónde vas? Un momento. Parece que algo le ha pasado a Elena. Tengo que irme. Intenté moverme de nuevo mientras decía esto, pero Silvia no me soltó. No puedes no ir. Vuelvo enseguida. Lo siento. Mi corazón estaba acelerado, pero también entendí los sentimientos de Silvia, así que traté de moverme mientras le pedía comprensión. Pero Silvia no soltó mi mano que me sostenía. No te vayas. Me lo prometiste. Lo siento mucho. Solo preguntaré qué pasó. No te vayas. Silvia, ¿no te gustó? Ante las palabras de Silvia, me detuve y la miré. Silvia, que parecía que iba a llorar en cualquier momento, se agarró de mi manga y continuó hablando. Dijiste que me gustabas, ¿no? Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedes disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias.